Bueno, maestra Luz, quiero agradecerle con el corazón enorme por esta posibilidad que nos da de poder charlar con usted desde aquí, desde nosotros desde aquí, desde este punto de Argentina, Posadas Misiones, y usted desde allí, desde Lima. La verdad que para nosotros es súper constructivo esta experiencia que vamos a tener con usted, como lo hemos tenido con otros maestros en este ciclo. Este es nuestro Gracias. quinto encuentro. Sí, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros y poder contarnos un poco todo lo que significa su cultura, su vida dedicada a la danza. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo está usted en este momento anímicamente con todo esto que está pasando? Es una pregunta casi obligada, ¿no? Sí, gracias. He estado viendo las otras entrevistas y te felicito por esto, Luis, por poder congregarnos a todos los maestros de los diferentes países. Eso me encanta. Haber escuchado a cada uno me ha alimentado mucho. Me ha dado más fuerza, más ganas de seguir en esta situación. Yo estoy bien, felizmente. No he parado mi actividad tanto de entrenamiento como también de dirección, ¿no? Y hemos seguido con los bailarines, con los alumnos en la escuela de folclore, con el colectivo escénico, hemos seguido trabajando vía Zoom, hemos estado y seguimos en eso, estamos haciendo proyectos con la esperanza de que el próximo año todo esté bien. En ese sentido, chévere. Qué bueno, bueno, me alegro mucho que así sea. Es como que todos los que estamos en este ámbito de la danza nos estamos reconstruyendo a partir de esto y bueno, van surgiendo estas cuestiones, estas cosas, así que qué bueno que podamos encontrar esta manera de comunicarnos, ¿no? Y estar Sí. con la gente con quien yo he tenido un acercamiento muy especial, porque yo recuerdo en mi viaje que he tenido a Perú, estar presente en su ensayo y me quedé, eran puras cuestiones hermosas la que veía, no quería dejar de estar hasta el último momento, porque realmente un trabajo impecable con respecto a relevar la cultura del Perú desde la danza, ¿no? Eh, bueno, entendemos que usted dirigió ese elenco durante muchos años, ¿no? Sí, yo dirigí el Conjunto Nacional de Folclor del Perú, de la Escuela Superior de Folclor José María Argueda. Dirigí el grupo durante 10 años, ¿no? Hasta el año pasado que estuve en la dirección y han sido 2 etapas distintas de mucho trabajo, ¿no? Con 32 bailarines y 20 músicos, ¿no? Entonces era una compañía, un conjunto muy grande, ¿no? Es un conjunto muy grande, ¿no? Ahorita, bueno, está paralizado, pero es una agrupación muy grande y que además, sobre todo, tiene una tradición, ¿no? Fue el primer conjunto de folclore del Perú. A- en el Perú no existía conjuntos de folclore, o sea, lo que existían eran conjuntos musicales y luego se formaron grupos en provincia a los que comenzaron a denominarse conjuntos. Pero el primero que tuvo un peso oficial fue el Conjunto Nacional de Folclore, creado por el Instituto Nacional de Cultura, porque recién, hace poco, hace unos años, recién tenemos Ministerio de Cultura, antes teníamos Instituto Nacional de Cultura. Entonces fue Uh creado -huh. por este instituto y justo se nombra a Victoria Santa Cruz como la directora del Conjunto Nacional de Folclore. En el año, estamos hablando de los años 70 más o menos, ¿no? Y ese fue el primer conjunto nacional de folclore. Luego, cuando Victoria ya dejó el conjunto, pasa a manos de la Escuela Superior de Folclore. Y en la Escuela Superior de Folclore, la directora de la escuela, la señora Enriqueta Rotalde, se hace cargo del conjunto y comienza ahí una nueva etapa del conjunto
dentro de la Escuela de Folclore, porque antes pertenecía al Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Entonces, tiene una tradición, pues el conjunto, vamos a decir, de más de 42 años. Entonces, sí, y como ha pasado por diferentes instancias, entonces un poco que en el lapso del tiempo se ha ido entre perdiendo su historia y otra vez recuperando, ¿no? Entonces ha sido una labor bastante onerosa también recuperarlo, ¿no? Porque es recuperar patrimonio, vestimenta, coreografías, ¿no? Que también en el camino, repertorios, se perdió, ¿no? Se perdió, realmente se perdió. Entonces, ahorita el conjunto nacional eh, ya tiene otra mirada de las cosas, ¿no? Pero, o sea, sí, es una historia larga. Y lo que de repente me hago como la pregunta, ¿no? Es que al ser Perú un país con tanta diversidad cultural, ¿no? Estamos hablando de la sierra, de la costa, el Perú negro, la sierra. ¿Cómo se logra encontrar un bailarín que pueda conjugar todos estos sabores tan impregnados que están en Perú? Porque es como que cada una de las zonas tienen características muy particulares, ¿no? Sí, sí, eso es una pregunta precisa, maravillosa, diría yo, porque, por ejemplo, lo que hablaba, el conjunto de Victoria Santa Cruz, lo que hizo Victoria, ¿no? Victoria era negra, y lo que hizo Ujú. Victoria era básicamente traer a diferentes danzantes y grupos de provincia. Entonces venía alguien de repente de la sierra, obviamente con toda esta carga corporal, ¿no? Emocional, y ellos eran los que integraban al conjunto. Traía a alguien de otro lugar de la Sierra de Lima, de la selva, y iba juntando allá danzantes de esos lugares, ¿no? Y todos los afroperuanos. Entonces, de esa manera ella concibió que se debería formar el conjunto nacional. De esa misma manera también estuvo luego cuando pasó a la escuela de folclore. Estuvo en una primera etapa con esa misma línea de trabajo. Pero luego, más adelante, ya comenzó a cambiar eso porque también a nivel del movimiento dancístico, del movimiento, digamos, también en el mundo, de lo que significa el cuerpo como un instrumento creador, ya más allá de ser solamente quien viene del lugar puede hacerlo, ¿no? Sino ya como un trabajo corporal ya entrenado, con una técnica que te va a permitir ingresar a otros patrones de movimientos que no son tuyos, a otras Ujú. caracterizaciones que no son tuyas. Entonces, por ese lado, yo me aboqué bastante a hacer ese trabajo, ¿no? Para mí, un bailarín que entraba al Conjunto Nacional de Folclore, cuando estaba yo dirigiéndolo, tenía que ser un bailarín multifacético, tenía que ser alguien que pudiese tener un entrenamiento técnico, físico, psíquico, emocional, atlético, ¿no? Para poder interpretar estos diferentes papeles, ¿no? Entonces, yo a los bailarines les compartía que no solamente era el hecho de tener que saber los pasos, ¿no? O saber la coreografía, porque íbamos a enfriar el trabajo si solamente lo volvíamos pasos, pasos y repetir hasta el cansancio pasos y coreografía. Para mí era muy importante y es muy importante la interpretación, encontrar las formas en las cuales el bailarín es capaz de moverse desde dentro para poder encontrar su raíz andina, su raíz afro, su raíz urbana, su raíz contemporánea, su raíz peruana, indígena. O sea, uno tiene que comenzar a hacer una búsqueda desde dentro, que eso es algo muy personal, pero a la vez eso que es personal y que lleva un trabajo, se necesita comenzar a conjugarlo en el colectivo, en este caso como el grupo humano, ¿no? Y entonces ese es otro trabajo más que implica también tolerancia, escucha del cuerpo del otro, ¿no?
mucha escucha del cuerpo del otro para poder llegar a estas interpretaciones, ¿no? Y por otro lado, siempre también pensando que un bailarín es un bailarín que es también actor, ¿no? Es un bailarín que tiene esta capacidad también de no de ser un actor de teatro, pero de ser un actor del movimiento, ¿no? Y ser un Ujú. actor del movimiento justamente implica tener todas estas capacidades que he mencionado, ¿no? Sin eso es muy difícil poder acercarse a estas diferentes culturas que tenemos, ¿no? Donde además aquí que hay tanta diversidad, la gente del mismo lugar es muy celosa. Entonces, si tú no interpretas bien algo, es como, es terrible, ¿no? No estás haciendo una parodia, ¿no? Y se entiende, ¿no? Entonces, hay que buscar desde el lado del entrenamiento, pero también desde el lado escénico, cómo se llega a eso. Claro, porque yo me pongo a pensar que la escuela, o sea, el conjunto tiene un legado muy importante que ya de hecho el nombre de la escuela, José María Arguedas, un etnólogo, investigador, una persona que se ha dedicado tanto a la investigación de la cultura peruana y de repente representar a la escuela conlleva una responsabilidad gigante en cuanto al contenido, ¿no? Una profunda investigación para poder llegar hasta el producto artístico. Sí, sí, definitivamente. Eso es algo que es muy importante, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me gusta mucho viajar y viajamos, bueno, con músicos, productores, con las personas que estamos involucradas en un nuevo producto escénico, viajamos y lo primero que hacemos es ir directamente donde esas personas que son los APUs de la comunidad, que son las personas más representativas de ese lugar, y con ellos justamente comenzamos a dialogar, decir quiénes somos, cuáles son nuestras intenciones. No hace mucho estuve en Lamas, en la selva peruana, y justamente uno de los cultores con los que actualmente estamos trabajando para poder hacer un trabajo escénico con el colectivo La Trenza, que es el que dirijo ahora, es Ujú. él me decía, Luz, a mí me parece que es muy importante que cuando viene gente de Lima, cuando vienen maestros o coreógrafos, vengan y hablen con nosotros, ¿no? Y nos digan quiénes son, cuáles son sus intenciones, qué desean, y nosotros poder orientarlos y ayudar. Entonces en el caso de Perú, y creo que en general de quien trabaja con la cultura tradicional, tiene que haber necesariamente ese diálogo, ¿no? O sea, por más que yo haya aprendido muchas danzas peruanas, no hay nadie como el mismo cultor que te puede guiar y estar de la mano con él, ¿no? Y tú también ser honesto y decir, mira, ¿sabes qué? Ahora a partir de lo que tú me compartes, yo también te voy a compartir una nueva propuesta, ¿no? No la tomes a mal, mírala y más bien alimentemos la propuesta juntos, ¿no? Claro. Porque el trabajo escénico no es el trabajo del super director y coreógrafo que se cree un dios y que lo sabe todo. Para mí es una concertación con la cultura tradicional, con los agentes que obviamente sienten que lo que es de ellos, de su cultura, que han vivido, que han crecido, merece un respeto, ¿no? Exacto. Eh, y también al mismo tiempo ellos comprenden que ya lo que se crea ya es escénico, ¿no? Tiene un carácter Exacto. estético, ¿no? Claro. El folclore del Perú está vivo, ¿no? Usted me estaba contando de esta experiencia que se vive con los lugareños, entonces es como que da a entender de que hay un folclore muy vivo, muy presente. Sí, no, el folclore cada día acá en el Perú cambia. Es más, ahorita que estamos en época de encierro, de pandemia, y las cosas que se están haciendo de manera virtual son encantadoramente sorprendentes, ¿no? Y hay muchas cosas que se están reinventando, ¿no? Ya no puedes hacer coreografías de 30 y de 50 en las comunidades porque no se puede salir, pero sí puedes Claro. hacer de dos, de tres, pues, ¿no?
bailar alrededor de tu casa, en el patio, ¿no? Entonces, el folclore del Perú está vivo, ¿no? Y pese a las adversidades como esta, que es tan grande, continúa estando vivo. Y no dudo que una vez que esto comience a pasar, surjan nuevas formas de interpretar y de decir este momento desde el folclore, sin que sea una cuestión escénica, ¿no? Solamente me refiero de coreógrafos, sino que de la misma cultura tradicional va a suceder que se van a replantear nuevas cosas en las danzas, en las coreografías, en el trabajo coreográfico planimétrico y de organización. Eso ya, de hecho, está ya sucediendo ya por la virtualidad. Y en el caso de nuestro folclore, que está sumamente vivo, es muy, muy fuerte. No hay lugar en Lima, en provincia, donde el folclore no esté cambiando. Para mí no, está cambiando desde el lado de las mismas culturas tradicionales también, y también desde el lado de lo urbano, de la urbanidad, porque tenemos una urbe y un sector urbano y popular muy grande, que también crea con otra tendencia. Ese es otro rubro también, y que dialoga ¿Y con el cuáles son folclore. cuáles son esas tendencias de la urbanidad? Las tendencias de la urbanidad están influenciadas mucho por el ritmo de la cumbia y de la chicha. Entonces ahí los patrones y los patrones de movimiento y musicales comienzan a cambiar porque se influencian por estas corrientes, ¿no? Y entonces ya la forma de bailar del movimiento y la forma de interpretación tiene también este carácter de alguna manera urbano, influenciado justamente por esto, por la chicha, por la cumbia. Hay un ritmo que se busca desde ahí, que el cuerpo del bailarín joven sabe que está escuchando esa música tradicional, pero también al mismo tiempo le gustaría poder incluir estos patrones rítmicos. Y si eso sucede, también sucede en el cuerpo, ¿no? Inmediatamente el movimiento comienza con pequeñas formas distintas y sutilezas de movimiento, comienza a cambiar, a influirse de esta urbanidad, ¿no? Entonces, es un rubro también para mí amplio y grande de estudiar ahorita, y eso es algo que viene sucediendo hace unos años. Y usted es una creadora, es coreógrafa, tiene muchas creaciones suyas, ha dejado obras en el Conjunto Nacional y también trabaja permanentemente en su compañía La Trenza. Tengo entendido que fueron trabajos como completamente diferentes. Veo en la maestra Luz que es terriblemente multifacética, que puede tener una visión completamente pegada a la tierra, pero también al mismo tiempo puede irse a otros universos. ¿Cómo se construye esta maestra Luz que ve en su arte esas distintas maneras de transitar la danza? Qué bonita pregunta. Lo que sucede es que Lo que sucede es que yo siempre me he estado preguntando y cuestionando desde muy niña sobre mi folclore, ¿no? Desde que aprendí a bailar a los 7 años marinera, y posteriormente ya cuando comencé a profundizar en la danza, había un cuestionamiento muy puntual que era, ¿por qué nos tenemos que mover así, tan esquemáticamente y tan rígidamente? Eso era algo siempre que me atormentaba, ¿no? Y no encontraba yo dónde estaba la interpretación digamos, todo el contenido que se le daba a la danza. Me desesperaba un poco no sentir que era verdad, sino que estábamos un poco rígidos. Y entonces eso fue un detonante, de muy joven, eso fue un detonante para poder comenzar a buscar. Y ahí es donde comienzo a buscar yo cómo en otras ramas artísticas encontraba esto que justamente me cuestionaba. Y lo veo en la danza contemporánea, lo veo en las prácticas somáticas, lo vi mucho en el trabajo que realicé de body weather y de Butó, mucho observé todo esto, y eso es algo que me influenció muy fuertemente, y comencé a entender con estas otras disciplinas, con las artes plásticas también, la escultura somática, comencé a entender, estas disciplinas me alimentaron mucho para entender que no era solamente una cuestión rígida lo que
era necesariamente algo que se había pauteado en el folclore de proyección, ¿no? Porque las culturas vivas es otra cosa. Entonces comencé a entender que era interesante y que había mucho de este lado humano en estas otras prácticas y que el folclore de proyección estaba perdiendo este lado humano por volverse rígido, por darle mucho foco a la cuestión planimétrica en primer lugar, ¿no? Sin dejar de Ujú. ser hermosa, pero dándole mucho foco, demasiado a veces que, y a la constante repetición, pero a una repetición que termina de ser asfixiarte de tanto repetir, donde ya no comienzas a encontrar más cosas tuyas en tu interior, sino es como que ya repito y ya estoy tranquilo, ya sé cuál es mi movimiento, mis pautas y listo. Pero ¿y dónde estás tú como artista que constantemente tiene que renovarse, que alimentarse, que crecer? Porque no es solamente moverse con lo pauteado, 5 6 7 5 6 7 es como que el cerebro comienza a solamente saber de un patrón. Entonces, estas otras disciplinas artísticas, y eso es algo que siempre repito a mis alumnos y a la gente con la que trabajo, las otras disciplinas artísticas permiten abrirte un universo la cabeza, en el corazón. Entonces, eso es importante, creo yo, que un bailarín tiene que cultivar. O sea, también dentro de todo lo que tiene que entrenar, tiene que ser súper metódico, disciplinado, exigente, pero tiene que cultivarse dentro, leyendo, generando otras prácticas artísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí el mundo o el trabajo somático, el trabajo del contact, improvisación, ¿no? El trabajo desde las artes plásticas, o sea, eso para mí ha sido un, un gran elemento para hacer que las cerca de 16 trabajos escénicos que he hecho entre el Conjunto Nacional de Folclore y La Trenza y otras agrupaciones de acá de Lima hayan sido como el patrón estético al cual le he dado al trabajo, ¿no? Y hasta ahora sigo yo en esa búsqueda, ¿no? Yo hago una obra y la siguiente que voy a hacer, digo, no, tengo que ir por otro lado, por otra investigación. No me gusta volver a repetir 5, 6, 7, no. La siguiente obra tiene que tener otra búsqueda. Y entonces, al tener otra búsqueda, son otros agentes culturales en provincia o en la urbanidad. Por lo tanto, siempre va a haber algo nuevo que se va a estar reinventando en las obras. ¿Habrá una línea común estética? Sí, porque quien lo hace soy yo, eh, pero siempre es ese reto también, ¿no? De encontrar nuevas formas, de reinventarse, ya esa palabra me cansa, nuevas formas de decir lo que uno es en cada momento, ¿no? O sea, si no es una máquina de producir vacía. Claro, qué importantísimo lo que nos dice, porque estas palabras son las que nos abren la mente, porque a veces los bailarines que somos de la línea folclórica pensamos de que cuanto más nos apegamos solamente a lo nuestro, más somos fieles, digamos, a nuestra consigna. Y a veces eso hace que hagamos como pasos hacia atrás y no podamos ir evolucionando. ¿Usted considera que el folclore evoluciona? Claro, el folclore evoluciona, por supuesto, el folclore es un elemento vivo, ¿no? Y como decíamos hace un rato acá en el Perú, en Lima, es un elemento vivo. Justo conversaba con una amiga uruguaya, Andrea, que acá, estuvo haciendo unos estudios acá en Lima, estuvo trabajando mucho tiempo conmigo, y ella me decía, qué envidia sana que en el Perú todo esté tan vivo y cambie. En Uruguay nuestras coreografías de folclore son así, 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 y listo, nadie las toca. Si tú quieres incursionar, poner algo es como un sacrilegio, ¿no? Entonces, no, es como que hay un esquema, era lo que ella me contaba muy fijo de esto, ¿no? Y ella quería hacer otras cosas y le costaba trabajo. Entonces sí, el
El folclore acá es algo que está en constante evolución y que tanto la cultura tradicional como los que trabajamos desde la proyección, constantemente, ambos lados están contando nuevas cosas. Ambos lados, eso es lo bonito, digamos, eso es lo bonito. Entonces, claro, a veces como en todo hay choques, ¿no? Los que están del lado de la cultura dicen esto no me parece, y los que están del otro lado escénico dicen, pero bueno, o sea, no es nada malo, ¿no? Pero hay de los dos lados hay ese trabajo, y eso yo creo que hace que nuestro país, a pesar de las muchas dificultades que tiene, disfrute tanto bailar y hacer música. Y comer también. Ah, eso, y lo mejor que me pasó en Perú fue ir a ver tu ensayo y después ir a comer la Sí, comida peruana. sí, sí, sí. Es que yo digo, Sí. hay tanta comida peruana, como hay tanta danza, como hay tanta música, como hay tanta artesanía. O sea, todo, al pertenecer a un mismo hecho colectivo, tiene la misma proyección y la misma cantidad de cosas que se crean, ¿no? O sea, todas están de la mano. A mí también me pasa esto de la envidia sana, porque yo soy un amante de la cultura peruana. Y aparte de los peruanos, quiero mucho a los peruanos. Tengo a mi gran amiga Alicia Villavicencio, de Cusco, ella, viviendo en Buenos Aires, y que me inició en esos pasos de poder descubrir a Perú desde las danzas y quedé fascinado desde ese entonces. Sí. Y la verdad que llegar hasta Lima para mí fue como cumplir mi gran sueño. Hablar con usted es cumplir un gran sueño porque es como descubrir a las personas desde la visceralidad de lo que significa su ser peruano, ¿no? Y, y usted, por ejemplo, si tuviera que contarnos un poco esas diferencias que existen en la nueva manera de ver la danza, alguna historia que nos diga, no, esto se bailaba de alguna manera y ahora ha cambiado esto, como para que nosotros los que ignoramos mucho conocimiento profundo del folclore del Perú podamos escucharlo y aprender. Sí, quizás, ¿cómo podría graficarlo? Hay musicalmente y en el tiempo, primero, musicalmente han cambiado varias cosas, y a nivel del movimiento, de la misma manera, ¿no? Han cambiado cosas, ¿no? Y un ejemplo quizás muy claro ahorita que estoy pensando podría ser la marinera, ¿no? Que es algo que es más Ajá. conocido tanto para ustedes como para nosotros, desde el lado de la chacarera, desde el lado de la samba, ¿no? Entonces, la Ujú. marinera aquí en el año, a ver, mis maestras que lo bailaban en el año, no sé, en el año 80, vamos a decir nomás, en los 90, ni siquiera Sí. tanto, en los años 1990. La forma de bailar de la marinera era, digamos, todavía bastante frontal, no había demasiado trabajo de quiebres con el cuerpo, no había tanta virtuosidad en los zapateos, no había tanto trabajo de tronco, ¿no? Ahora es como aprender una nueva danza, casi como aprender una nueva danza, ¿no? Se conservan pasos que son los que también tiene, digamos, la samba, la chacarera, si no me equivoco, que son Ujú. los laterales, ¿no? Eso es como lo que se conserva, que es importante, ¿no? Los saludos, pero el trabajo mismo del tronco, del brazo, de los zapateos, eso ha ido combinándose y proyectándose en una mezcla entre flamenco, entre clásico, ¿no? Y sumado a eso, la velocidad también de los pies, ¿no? La velocidad de los pies, la destreza para crear cada vez secuencias con los zapateos mucho más complejas, ¿no? Y también un dominio, en el caso de la mujer, de la falda impresionante, casi como muchas veces pareciera que estamos viendo algo de Panamá, ¿no? Con estos faldones que dan vueltas, ¿no? O de México. Y por el lado del hombre, la destreza, pues, del trabajo
las rodillas en el piso, como un bailarín casi cosaco ruso, el trabajo Ujú. del sombrero, ¿no? Entonces ahí, no más de los años 90 a la actualidad, ya hay una evolución impresionante en este género, que es, digamos, también emblema del Perú, ¿no? Al igual que el Huaylas, ¿no? Que también es otra danza, Claro. digamos, conocida, ¿no? Pero en este caso de la marinera, yo lo que te diría es eso, ¿no? Que básicamente el trabajo corporal, tronco, pies, ha cambiado muchísimo y también el trabajo interpretativo, ¿no? Entonces siempre hay un mensaje que busca no solamente el cortejo hacia la mujer, que es como que el mensaje emblemático, sino también ya hay un desafío entre los dos mayor, ¿no? Pero siempre del lado de una cuestión muy elegante, ¿no? Una elegancia que caracteriza a la marinera y que, bueno, también cada zona tiene un estilo diferente de elegancia, ¿no? No hay una sola única elegancia. Exacto. ¿Y qué apreciación tiene usted, maestra, con respecto a estas evoluciones que pueden sentirse como que están apegadas más bien a lo académico, ¿no? Porque eso sucede en la popularidad, en el espacio natural de la danza, o eso se ve en la construcción de este nuevo bailarín que interpreta. No, esto es en la nueva construcción del bailarín que interpreta, ¿no? En el lado mismo tradicional hay también una evolución, como lo dije hace un rato, porque todo va de la mano, pero es básicamente en el lado del bailarín que interpreta, no solamente del bailarín que interpreta, sino yo diría de las academias, porque en el Perú hay muchas academias de marineros, muchísimas, muchísimas. Hay academias que de repente solo se dedican a darle foco a cómo es la expresión de los ojos, otra que Ajá. solo se dedica a cómo es el pañuelo, otra que cómo desarrollamos la destreza física, en fin. O sea, las academias aquí en el Perú desde ese rubro son las que marcan una pauta estética, un estilo y obviamente un espíritu competitivo también, ¿no? Entonces, las academias son muy, muy, muy fuertes aquí. Y por el lado tradicional, más bien algunos que no necesariamente están, o sea, algunos bailarines que están buscando cosas nuevas para poder realimentarse, van nuevamente a los lugares de origen y buscan ahí otro tipo de información. Pero, eh, como te dije hace un rato, Luis, o sea, tanto el lado tradicional como el lado estético, escénico, se están Ujú. alimentando. Entonces el lado tradicional ve algo del lado estético y dice, qué bonito, ¿no? Interesante, ¿no? Sin decirlo en esas palabras, pero, y lo toma. Y del otro lado, y también lo toma, ¿no? Entonces hay una alimentación que, que se da naturalmente, ¿no? Y eso hace nuevos productos. Claro, Sí. qué bueno que así sea entonces, aunque sea consciente e inconsciente, digamos, aunque esa apreciación sea mirada como de reojo, pero que se conjugue, ¿no? Qué bueno que eso suceda. Y, maestra, usted, por ejemplo, ¿me puede contar un poco sobre este vuelo que ha tenido con su creación, por ejemplo, de su obra Pasionarias, esta obra tan tan maravillosa porque conjuga a bailarines que tienen que cantar, que tienen que bailar, que tienen que actuar, que tienen realmente esa versatilidad que usted me hablaba, está puesta en sus obras, no solamente como una teoría, sino como una práctica de verdad, ¿no? Lo que usted dice es cierto a partir de lo que se ve en sus obras. ¿Qué sucedió en la Maestra Luz para que esa obra pueda nacer? Mm, sí, hay varias entrevistas que me hicieron en televisión y en periódicos y que hemos hablado de Pasionarias porque es un trabajo escénico con la trenza que ha sido para mí, es para mí importante, ¿no? Porque llegó un momento, sobre todo acá en el Perú, bueno, en general creo que en el mundo, pero hablemos del Perú y de Lima, que a las mujeres nos ha tocado pues vivir momentos muy difíciles, ¿no?
muchas muertes, mucho machismo, ¿no? Justamente por todo este movimiento también global, ¿no? Porque los tiempos cambian, la vida es así, porque recién se destapa en realidad la violencia y antes estaba más asolapada. Entonces llegó un momento en el cual esto era demasiado y a mí me afectaba, ¿no? Me afectaba en el sentido no de que me dejaba inmóvil, sino más bien todo lo contrario. Yo decía, tenía que decirlo desde la danza, desde el arte, esto, ¿no? Y comencé entonces a recolectar historias, porque todo esto está ambientado en una jarana limeña, ¿no? Entonces está ambientado en toda una mirada de la marinera limeña, del vals limeño, ¿no? De toda esta Lima, digamos, ¿no? Criolla que nosotros tenemos, ¿no? Cercana con ustedes por ese lado, ¿no? También. Entonces comencé a alimentarme de toda esta jarana criolla, de todo este ambiente, y justamente encontré un tema muy bonito que es un vals que se llama La Pasionaria. Pero este vals que se llama La Pasionaria, y ahí viene lo que te decía de la investigación, se creía que solamente era porque correspondía al nombre a una flor que hay acá, que es la pasiflora. Entonces todo el mundo decía, bueno, el vals La Pasionaria por la flor. Pero Ujú. investigando más, en realidad la pasionaria había sido una mujer luchadora en los años 50, que era Dolores Ibarruri, una española de Vizcaya, quien fue una de las primeras mujeres que en esa época de los movimientos obreros se levanta y encabeza todo un movimiento feminista muy importante en Vizcaya. Entonces ella se autodenomina la pasionaria. Y este vals lo componen muchos compositores, lo compone, perdón, un compositor peruano, inspirado justamente en ella, en Dolores Ibarruri, la pasionaria. Y entonces ahí es donde empieza justamente esta historia, que era la que comenté en varios lugares, ¿no? Entonces se une la idea de la pasionaria como lideresa femenina, se une el vals, la pasionaria que se creó acá en Lima, y al mismo tiempo se une también el recuerdo de que mi abuela cantaba ese vals, la pasionaria. Entonces eran muchas coincidencias, o en todo caso yo siempre digo, no hay coincidencias cuando tú estás buscando, tu cabeza solo está pensando en eso y va encontrando y va atando cabos. Es Entonces verdad. ahí encontré esta relación. Vals, la pasionaria, Dolores Ibarruri, la pasionaria y el recuerdo personal, ¿no? Y mis experiencias personales también, obviamente, como mujer, como artista, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a surgir esta obra, La Pasionaria, y donde obviamente aquí se busca de que los bailarines no solamente interpreten el vals o la marinera limeña, sino que justamente puedan ellos, a través de los géneros, contar estas historias que afectan a las mujeres, pero desde las letras de los valses, ¿no? Entonces ellos comienzan desde las letras de los valses, las marineras limeñas, comienza el trabajo escénico a irse cada vez entrando en la jarana criolla. Todo empieza muy alegre y luego se va transformando en una cuestión mucho más dolorosa y más sentida, ¿no? De estas mujeres encabezadas, digamos, por la pasionaria, ¿no? Y ahí es donde hay una confluencia de técnicas que tienen que ver con el contact, técnicas que tienen que ver con la danza de improvisación y de contacto, pero todo está tejido de tal manera que tú no llegas a decir, ah, bueno, este es el momento de hacer el contact, este es el momento de hacer la danza contemporánea, este es el momento de hacer el vals. No, eso es algo que no quería, sino que todo pudiera corresponder a esta idea limeña, pero muy sutilmente tejida por estas conexiones, ¿no? Que finalmente son el producto de la pasionaria, ¿no? Porque para mí eso de poner, agregar cosas como pegar,
no era en el trabajo ni en la obra, ¿no? Si haces una obra, corresponde justamente a una creación donde el artista tiene que darse el trabajo de encontrar la manera de hilar estos géneros para crear un producto nuevo, sino solamente copiar y pegar. Exacto, exacto. Bueno, qué lindo escucharla, maestra, porque nos está enseñando de que el proceso creativo tiene como un crecimiento, indudablemente todo lo que nos da la tierra florece en algún momento de nuestras vidas y es necesario transitarla a partir de la experiencia, porque lo vemos en su ejemplo de vida, ¿no? Cómo nos cuenta, cómo es capaz de hacernos llegar su proceso creativo, que tiene que ver con un respeto absoluto sobre la identidad del hombre y la mujer peruana, ¿no? Sin olvidarse de lo que significa esa persona que está viviendo en la sierra, que está viviendo la negritud, que está viviendo en la costa, y ese resultante es lo que desata una manera de hablar que nos cuenta en la pasionaria. Al menos eso es la percepción que me llega a mí cuando veo su obra y ahora que me lo está contando. Y, Sí. y bueno, la verdad que a mí no me alcanza este rato para poder preguntarle todas las cosas que quiero preguntarle porque soy un enamorado de la cultura del Perú, como mucha gente que está aquí escuchando, pero no me quiero quedar con las ganas de preguntarle cuál fue eh, la obra que usted siente que es la que más satisfacciones le dio. No, quizás me repita la pasionaria de nuevo, pero quizás no. Entonces, por eso le pregunto. Sí, uy, es que cada obra ha sido distinta y cada una me ha dado un gusto y una satisfacción única, ¿no? En realidad es como que todas tienen algo, eh, algo único, ¿no? Y en el momento y de creación, porque al hablar de la creación de una obra, yo inmediatamente pienso en esa persona con la que conversé en el Cusco, inmediatamente pienso con el productor que trabajé, pienso con los bailarines que estuvieron en ese momento, pienso con los músicos que estuvieron en ese momento. Entonces es como que todas esas personas en ese momento fueron las importantes y fueron clave para que eso pudiera salir adelante. Entonces es como un momento único, un momento único. Por lo tanto, esa obra se vuelve única en ese momento por todos estos agentes que contribuyeron. Lo que yo más bien diría es que cada etapa ha sido un reto y un crecimiento distinto, ¿no? Tanto mío como de todos los que estuvieron en ese momento, ¿no? Entonces, esos momentos y esos retos distintos hacen que encuentre en cada obra algo especial, ¿no? Porque se ha crecido musicalmente, corporalmente, escénicamente, ¿no? Y si hablo ahorita de la pasionaria y yo me emociono, puedo hablar también de la captura del Inca, que fue hecha en el año 2007, y también al recordar todo lo que sucedió ahí, toda la gente que se involucró, también no dejo de emocionarme y decir qué valioso que fue ese proceso en ese momento. Entonces, creo como artista que cada obra responde al momento y a las personas con las que tú compartes ese momento creativo, que lo hace único y por lo tanto valioso en ese momento. Qué maravilloso. La verdad que yo estoy feliz por todo este ciclo que estamos teniendo. Cada día que pasa, mi corazón se hace más grande porque la alimentación que nos dan todos ustedes, los grandes maestros que están cada uno en sus ámbitos trabajando tan grandiosamente, y eso repercute porque nosotros aquí vemos su trabajo, nosotros aquí hablamos de la maestra Luz, sabemos de su dedicación con el folclore peruano, y, y a mí no me queda más que una pregunta para poder cerrar esta hermosa charla. Eh, Maestra Luz, ¿qué significa ser peruana?
Uf, ¿qué significa ser peruana? Ay, Dios. Bueno, yo creo que a estas alturas de mi vida, ser peruana, lo voy a responder así. Cuando estuve un tiempo estudiando en Barcelona, todo el mundo me decía, ye, excelente, estás en Barcelona, quédate ahí, ya no regreses al Perú, ya para acá, que estamos todos hasta el 100, quédate en Barcelona, haz tu vida, ¿no? Y Barcelona es preciosa y la cantidad de amigos y gente que tengo ahí, que conozco y que quiero muchísimo, están, están ahí, ¿no? Y qué ganas de verlos nuevamente, ¿no? Y de aprender. Pero cuando yo estaba allá, decía, todo esto que estoy aprendiendo lo quiero llevar al Perú. Mi objetivo siempre era, ¿cómo esto se lo devuelvo a mi patria? Entonces, ser peruana para mí es siempre devolverle algo o darle algo al Perú, ¿no? Darle algo a la danza peruana, en este caso, desde el arte que tengo, ¿no? Y darle algo también al Perú desde el lado de tratar de ser una ciudadana que sabe compartir con el resto, ¿no? Que sabe ser amable, ¿no? Tolerante con el resto. Entonces, ser peruana es entregar y también es tomar esto que el Perú me ha dado y me ha hecho una persona que le tenga tanto cariño, ¿no? Yo creo que sin esa vivencia y sin ese alimento de vida que me ha dado cada cosa que he tenido acá en mi patria, no podría yo devolverle al Perú con tanto cariño todo lo que me ha dado. Entonces, ser peruana para mí es un intercambio entre mi cultura y yo, ¿no? Maravilloso, maestra. Indudablemente Perú debe estar muy orgulloso de usted, muy orgulloso. Y yo quiero agradecerle profundamente este rato. Quiero darle un abrazo en nombre de todas las personas que están aquí. El mismo abrazo que le di ese día al finalizar su ensayo, Sí. en donde quise conectarme con usted y agradecerle ese momento tan hermoso que me hizo pasar, porque entendernos entre los que estamos en este ámbito de la danza es a veces muy difícil porque estamos hablando con el colega, pero cuando eso sucede es mágico. Cuando sucede esa conjunción y ese entendimiento es mágico. Y yo quiero agradecerle por todo lo que usted brinda al Perú, que no es solamente su coreografía, su manera de ver la danza, sino el cuidado de su identidad y eso la verdad que es valiosísimo. Para todos nosotros es un ejemplo de cómo tenemos que construir nuestra identidad. Así que gracias, le agradezco muchísimo. Y bueno, no sé si nos quiere decir unas palabritas finales, tenemos 2 minutos. Gracias, Luis. Yo también te mando un abrazo muy grande. Ojalá en algún momento tú puedas retornar a Lima, yo pueda irte a visitar, podamos hacer un trabajo con la compañía. O sea, sería lindo tener esa oportunidad. Vamos a dejar con paciencia que el tiempo nos otorgue lo mejor, que la vida otorgue lo mejor a todos nuestros países de Latinoamérica y del mundo. Muchas gracias por esta entrevista, que sigan habiendo muchas más y que todo esto a ti te siga haciendo feliz. Gracias, maestra. Muchísimas gracias por este rato que nos regaló. Y gracias a toda la gente ahí conectada. ¿Sí? Le mando un abrazo enorme y nos vemos en Lima la próxima. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Bueno, la verdad que maravilloso este momento pasado con la maestra Luz, un ser de luz. Su nombre no es en vano, es un ser de luz. Así que gracias a la maestra que estuvo aquí con nosotros, gracias a todos ustedes. Les voy a esperar mañana. Mañana nos encontramos con la maestra Vidala Barbosa, directora del Ballet Folclórico de la provincia de Salta. Una maravillosa bailarina y una maravillosa directora, así que los espero mañana, estén allí. Se me transpapeló acá el horario, pero después ya publicamos y ahí les ponemos el horario que vamos a estar mañana encontrándonos. Y después el último día con el maestro Oscar Murillo, gigante maestro Oscar Murillo para terminar este ciclo. Ahí me están diciendo mañana 19 horas y pasado con el maestro Oscar Murillo. Así que los espero mañana. Hasta luego.